Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Andrea Gaitán Floriano y hoy les voy a presentar las implicaciones éticas de la ciencia de datos para identificar el proceso de recopilación y análisis de datos. Existen 6 tipos de datos: los estructurados, que dependen de un modelo de datos y residen en un campo fijo dentro de un registro. Estos son ideales para bases de datos, son mucho más fáciles de manejar porque tienen un formato fijo y permiten hacer búsquedas más rápidas y cálculos exactos. Están los datos no estructurados, que estos no son fáciles de encajar en un modelo de datos porque el contenido es específico del contexto o varía. Aquí entra todo lo que no cabe en una tabla, ¿no? No tienen un orden definido y, pues, como lo dice, son más difíciles de procesar. Necesitan ya unas técnicas más avanzadas, ¿no? Para poder analizarlos. Está el lenguaje temporal, que es difícil de procesar también porque requiere un conocimiento de técnicas específicas de ciencias, de datos y lingüística. Procesar texto o voz, pues es complejo porque depende mucho del contexto, la gramática o la intención de cada persona. Muchas veces, si no es que todas, se utiliza la inteligencia artificial y lingüística computacional. En los datos generados por máquinas, pues automáticamente por un ordenador se crea la información, ¿no? Ya sea ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin ninguna intervención humana. Son muy comunes en la industria y en la tecnología del Internet de las cosas y se generan en grandes volúmenes. Los datos gráficos, pues, son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas. Estos se enfocan en representar conexiones y relaciones entre elementos. La estructura en la que se organiza son como unos nodos y enlaces que al final viene siendo como una red que sirve para medir la influencia, detectar las comunidades o analizar los patrones de conexión. El audio, imagen y video son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un data scientist. Estos son datos muy pesados y muy difíciles de analizar, pero son muy completos en la información, pues estos se aplican en las áreas como en seguridad, salud y entretenimiento. Procesamiento de datos, pues esto ocurre cuando se recopilan y se convierten en información útil. Generalmente lo realizan los científicos de datos o un equipo especializado y resulta fundamental hacerlo correctamente para, pues, no afectar la calidad del producto final. A través de este proceso, los datos adquieren una forma y un contexto, convirtiéndose en reportes, en gráficos o en unos documentos que pueden ser interpretados, por las computadoras, y esos aprovechados por los empleados para el toma de decisiones. Existen 6 etapas del procesamiento de datos. La recopilación de datos, pues obtienen datos de fuentes confiables como las bases o almacenes, asegurando que sean de muy buena calidad. La preparación de datos, pues se limpian y organizan los datos, eliminando los errores posibles y o redundancias para obtener la información más útil. La entrada de datos, pues los datos ya están depurados en esta etapa y se introducen en sistemas o almacenes, comenzando a transformarse en información. El procesamiento, pues los datos se analizan con algoritmos, adaptándose según el uso, como los estudios médicos, publicidad o los clientes. En las 5 es la salida y interpretación de datos, que la información se representa en gráficos, texto o imágenes. La lista para que cualquier usuario la pueda entender y la pueda usar. El almacenamiento de datos son los datos que se guardan para un uso futuro, cumpliendo las normativas y permitiendo el acceso rápido e seguro. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Pues debe realizarse bajo principios de ética, consentimiento informado, privacidad y responsabilidad social. Esto significa que, además de que los métodos técnicos son claves para obtener datos de manera legítima y transparente, respetando la normativa y los derechos de los usuarios. ¿En qué formato se pueden encontrar los datos? En los estructurados, pues ya organizado en las tablas, bases de datos o almacenes, con campos bien definidos que facilitan su almacenamiento, consulta y análisis. Los no estructurados, pues son en formatos rígidos, como un texto libre en los documentos, en las imágenes, audio, videos. En lenguaje natural,
pues son los que están en forma de texto o comunicación humana, como son los correos electrónicos o las redes sociales o las transcripciones. Los datos generados por máquinas, pues son los que automáticamente se crea la información o por sensores o los sistemas de informáticas o registros de transacciones que puedan ser estructurados. Los datos gráficos, pues son la información visual, como están los diagramas, los mapas, los gráficos, las representaciones geométricas. Audio, imagen y video, pues son los datos multimedia que requieren un almacenamiento especializado y técnicas de procesamiento avanzados como reconocimiento de voz, visión por computadora o análisis de video. ¿De qué manera se almacenan los datos? Está diseñado para analizar, informar, integrar datos de transacciones de varias fuentes y hacer un uso analítico de ellos. Los informes recuperados de los almacenes de datos pueden ir desde comparaciones y tendencias anuales y trimestrales hasta los gráficos diarios detallados. Aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos. La privacidad y confidencialidad es fundamental porque proteger la información personal de los usuarios, pues evitamos las filtraciones o los usos indebidos que puedan afectar los derechos de ellos. El consentimiento informado, pues antes de recopilar y almacenar la información, las personas deben estar plenamente informadas sobre qué información se va a recolectar, con el propósito que se va a hacer y cómo se van a utilizar, aceptando voluntariamente su uso. La transparencia, pues las organizaciones deben ser claras sobre los procesos de almacenamiento, manejo y acceso de los datos, de manera que los usuarios comprendan cómo se va a gestionar su información. La responsabilidad social, el almacenamiento de datos debe realizarse con fines legítimos y beneficiosos, evitando prácticas que puedan causar daño o discriminación a individuos o grupos. La seguridad e integridad de los datos, pues estos mantienen los datos correctamente organizados, protegidos contra alteraciones, pérdidas o accesos no autorizados, asegurando que la información vaya a ser confiable para el análisis y la toma de decisiones. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.